partir la grabación. Entonces, bienvenido y bienvenidas a cada una de ustedes a esta clase número 7 del curso de Ingeniería Vial. Ahí también le damos la bienvenida a Ignacia, que se suma. Queremos mencionarles que esta es una clase, ¿cierto?, que se complementa a la clase grabada que les mandamos. Les pido disculpas que la mandé un poco tarde, pero ahí ya está en Canva, ¿cierto? Es una clase sobre intersecciones, cómo diseñar intersecciones desde el punto de vista de la canalización de flujo, de cómo trabajamos las intersecciones en términos generales, ¿cierto? Para reducir de alguna forma todo lo que son los accidentes, ¿cierto? Y temas de seguridad también, que son súper importantes en un proyecto vial. Así que hoy día vamos a partir un poco también complementando esa clase, hablando de los peatones, ¿cierto? De tratar de hacer calles que sean de alguna forma más amigables, ¿cierto?, con el peatón, más humanas, por decirlo así, pero antes del diseño necesitamos pensar como usuarios, ¿cierto? Necesitamos diseñar adecuadamente y para ello necesitamos entender las lógicas del peatón. No podemos llegar y diseñar algo sin saber cómo usar ese espacio, ¿cierto? Lo mismo un poco hablamos hace un tiempo con el tema de las bicicletas, ¿cierto? Cuando diseñamos un proyecto de ciclovía, no necesariamente tenemos que llegar y aplicar el manual, ¿cierto? O aplicar la normativa. Tenemos que entender las lógicas del usuario para de alguna forma hacer buenos diseños, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y antes de partir esta clase de peatones, vamos a interactuar un poco, ¿cierto? Y vamos a preguntarle algunas cosas sobre la clase grabada. Entonces yo voy a compartir aquí mi pantalla, ¿cierto? Ustedes me van avisando si se escucha, si se ve bien. Y entonces, como siempre lo hemos hecho, esta interacción con menti.com, ¿cierto? Ustedes se pinchan ahí a menti.com y usan el código 66788873. Y me gustaría saber de ustedes si pueden responder esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué factores afectan los flujos en intersecciones? ¿En qué nos tenemos que preocupar? Cuando ustedes están diseñando un proyecto vial y tienen que diseñar una intersección o estudiar una intersección desde el punto de vista diagnóstico, ¿cierto? Como un poco lo han hecho algunos grupos, ¿cierto? Espérenme un poco, déjenme volver acá para aceptar a Tomás. Bienvenido, Tomás, a la clase, y también José Pablo también se suma. Entonces, volvamos un poco a esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué factores afectan los flujos en intersecciones? Y lo digo flujos, no quise decir flujos peatonales o flujos vehiculares, sino que estoy hablando de flujos en general, justamente por eso, ¿cierto? Porque se da una interacción interesante entre diferentes modos de transporte en una intersección. Pero ¿de qué nos preocupa en una intersección? Un poco de la clase grabada que les mandamos. ¿Qué es interesante? Muy buen punto. Existencia de regulación. Eso es lo primero. ¿Hay semáforo? ¿No hay semáforo? El semáforo es una forma de regulación. También existe la señal de pares, ¿cierto? La señal sea al paso. Puede ser un enlace, ¿cierto? Una vía que pasa por debajo de otra, ¿cierto? Entonces hay diferentes formas de regular una intersección y obviamente eso desencadena en los factores que afectan, es parte del diseño. ¿Qué existe como regulación en esa intersección? Para partir estudiando esa intersección necesito saber eso, ¿cierto? El viraje, eso es un tema muy interesante. El viraje, en general, que más conflicto da es el viraje, por ejemplo, la interacción peatón-auto en el sentido del viraje a la derecha, y tenemos el vehículo, ¿cierto?, que va a virar a la derecha, y el peatón muchas veces comparte la verde, en caso de un semáforo, con, ¿cierto?, el vehículo que está virando, y eso genera conflicto. Hay algunas intersecciones que no tienen semáforo y se da el viraje, por ejemplo, a la izquierda, y también genera conflicto ahí con otros vehículos. Ahí también le damos la bienvenida a Gabriel, que se suma a la clase. Entonces, hay un tema de viraje que no es menor, ¿cierto? Es un temazo. Pueden darse accidentes, ¿cierto? Y el conflicto direccional que está detrás de eso es súper potente, ¿cierto?, en términos de seguridad, ¿ya? Obviamente las horas, mira qué interesante ese punto. Por lo que puedo interpretar de eso, tal vez, por ejemplo, el tema del horario, hora punta, hora valle, diferentes horarios tienen diferentes congestiones, desde el punto de vista de cuánta gente está transitando por esa intersección, en términos del modo que utiliza. Hay veces que la vialidad está colapsada, ¿cierto?, en ciertas horas punta, porque son las horas de que la gente va hacia los colegios, ¿cierto?, a la escuela, bueno, al trabajo, etcétera. Y las intersecciones se terminan colapsando, ¿cierto? Hay una capacidad en una intersección y tiene que ver también con el diseño.
diseñamos para una capacidad, ¿cierto? Pero también tenemos que considerar esto que hay veces que la intersección colapsa porque hay horarios, ¿cierto?, de alta demanda. Hay un tema de visibilidad, eso es un temazo también. La visibilidad nos permite de alguna forma ayudar, ¿cierto?, a reducir los accidentes, ¿cierto? Nos da más seguridad cuando tenemos visibilidad. Y además nos sirve para diferenciar entre un disco pare y un ceda al paso, ¿cierto? Acuérdense ahí en la clase grabada, cuando no se genera este triángulo de visibilidad, ahí le damos la bienvenida a Diego también, cuando no se genera este triángulo de visibilidad en una intersección, entonces tenemos que poner un disco pare, perdón. Cuando sí se da ese triángulo de visibilidad, entonces basta con un ceda al paso. Esa es la gran diferencia entre una regulación y otra. Entonces, mira, buen punto también se agrega ahí, el tipo de mediana. Eso es súper importante. La protección que se le da al peatón en la mediana, el espacio que hay disponible para que el auto pueda estar esperando en la mediana, tal vez para realizar algún viraje. Bueno, en fin, hay una serie de cosas. Ahí también, mira, aparecen otras cosas, el viraje a la izquierda que lo mencionamos, y no menor, el vehículo pesado. Ese es un muy buen punto y que tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de hacer radios de giro adecuados. Y tiene que ver con ese radio de giro, que no es menor, ¿cierto? En una intersección, cuando tenemos radios de giro bastante amplios, bastante grandes, puede permitir que los vehículos pesados puedan hacer el viraje. Sin embargo, muchas veces genera que la velocidad, ¿cierto?, en la intersección sea bastante alta, ¿ya? Y teniendo en cuenta eso, vamos a guardar esto, lo vamos a poner en un PowerPoint, ¿cierto?, por acá. Vamos a poner por aquí, ¿cierto? Vamos a guardar ahí, ¿cierto? Y quiero recordar un poco esta clase, ¿cierto?, grabada, que hablaba de estos factores, ¿se fijan? También hay que considerar factores humanos, como aparece en la diapositiva acá. El conductor también es importante, ¿cierto?, en una intersección. El transeúnte, ¿cierto?, el peatón que está cruzando. El tránsito, probablemente, como ustedes dicen, el horario, ¿cierto?, la velocidad, ¿cierto?, el volumen de tráfico. Elementos físicos, ustedes lo mencionan un poco, ¿cierto? Tiene que ver con la regulación. ¿Qué regulación tengo? La estética del lugar, el drenaje de las aguas también, la topografía, importante considerar. Y aspectos económicos también de cómo voy a construir, ¿cierto?, esa intersección, el punto de vista de la mantención, los beneficios, etc. Entonces también ahí recordando un poco esa clase, ¿cierto?, de qué factores afectan las intersecciones. Y un poco conectando también con la clase grabada, ¿cierto? Me quiero ir para atrás, ¿cierto? Y pedirle a ustedes también que respondan esta pregunta. ¿Cómo ven ustedes hoy día el tema de la velocidad en las intersecciones? ¿Debemos reducir la velocidad en las intersecciones o no? ¿Qué dicen ustedes después de haber visto la clase grabada sobre intersecciones? ¿Tenemos que reducir? ¿No? ¿Da lo mismo? Perfecto, pareciera ser que todos apuntan que sí, Yo ¿cierto? creo que depende. Buen punto. Perdón, ¿quién está diciendo? Matías, Matías. Dale, Matías, ¿por qué depende? o sea, es que estaba viendo la clase y me di cuenta que en verdad la estructura de los cruces no ha cambiado mucho en el último tiempo. O sea, ahí hay un ejemplo en verdad de cómo se podían arreglar cruces o conexiones existentes usando Sí. el mismo espacio geográfico. Pero, y esto viene de la ignorancia, pero yo no sé si efectivamente el cruce, como buscando la perpendicularidad, es lo más óptimo, lo que más funciona, o simplemente se está usando así porque está así en la costumbre, tal vez como que hay ahí un componente social o como de costumbre o hábito, o si efectivamente es como el más óptimo y en ese caso sí habría que reducir la velocidad. Es un muy buen punto, Matías. Miren, vamos para atrás, por ejemplo, acá en la clase. Hay algo que ustedes tienen que considerar. Mira, aquí lo voy a poner como presentación. Recordando la clase grabada, hay algunos principios de diseño. Y hoy día uno de los principios habla de que idealmente las intersecciones tienen que tener perpendicularidad. Y eso se da porque cuando tú no tienes eso, por ejemplo, una intersección tipo Y o de repente algunas que son un poco más complejas, pierdes visibilidad. Entonces tú tienes puntos ciegos, ¿cierto?, en una intersección cuando no es necesariamente perpendicular. Ahora bien, lo que buscamos en un diseño, en una intersección, siempre es reducir los conflictos. Dentro de los conflictos está la velocidad. Hay muchas veces que la velocidad, cuando es bastante alta en intersecciones, hace que el lugar sea peligroso, se producen accidentes, etc. Pero también hay otros conflictos. Está el tema de la visibilidad, está el tema de, por ejemplo, cómo se da adecuadamente la accesibilidad a los cruces con los peatones, por ejemplo.
el tema que ustedes mencionan de los virajes. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es controlar la velocidad de aproximación. No significa siempre que hay que reducirla siempre al mínimo, pero sí tratar de ir buscando que la velocidad sea adecuada, y un buen punto el que dice Matías también, adecuada al diseño que queramos de esa intersección. Y eso es súper importante, como un poco lo que tú dices, Matías, de si las calles son, al juntarse, se cruzan y son perpendiculares o no, y por qué realmente son así o no. Y que tienen que ver también con una forma de hacer ciudad también. Cómo vamos construyendo la ciudad a través de estas manzanas, de estos cruces, etcétera. Entonces yo creo que el comentario de Matías o pregunta es muy interesante y tiene que ver con esto que menciono acá, con los diferentes principios de diseño que trata de alguna forma que las intersecciones sean idealmente las más seguras, pero la velocidad va a estar asociada al diseño que nosotros queramos. Así que buen punto ahí también, da para discutir, y me encanta que de repente salgan cosas como que no es un sí y un no, sino que depende, ¿cierto? Así que muy bien esa intervención, Matías, de ir agregando más variables, ¿cierto? De las que yo voy mencionando. Así que es una buena forma también de que nos vayamos desafiando. Así que vamos a guardar esto por acá y vamos a partir, ¿cierto? Entonces, continuemos por acá. Como les decía hoy día, vamos a hablar sobre esta clase 7, ¿cierto? De características de peatones. Entonces, un primer punto importante que yo les quiero transmitir en esta clase es que podamos de alguna forma diseñar para los usuarios. Y por eso un poco esta clase, que viene también recordando un poco también otras clases que yo he hecho en otros cursos, habla de que es importante entender el espacio que ocupa un peatón, ¿cierto? Es importante entender ese espacio para poder dimensionar adecuadamente los espacios de circulación. Profe, no se escucha, por lo menos yo. No sé, no se escucha. Yo tampoco escucho. Todavía no. Todavía no, profe. Fabián, sigue tú con la clase, po. Si tuviera el PDF, o sea, el PPT.
Aprovechando que el profe, bueno, todavía no se conecta, quería recordar a algunos grupos que aún no han enviado las notas que lo hagan durante, no sé si quieren hoy día o el fin de semana, si pueden, ¿ya? Y el profe me acaba de enviar un mail que no sé si se lo envió a ustedes, pero dice que tuvo problemas para conectarse ahora con el Meet, pero que lo esperemos un poquito, porfa, que ahí está tratando de conectarse. Ya, pues, ahí tenemos. Vale. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Estamos bien? Sí, ahora sí. Ahora Sí, perfecto. Sí, profe, ahí se escucha. Súper, Súper. ¿qué pasaron? Tuve un problema con Meet y ahora sí, entonces. Volvamos un poco a la presentación. Entonces, estamos por acá. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla y retomamos. Gracias por avisarme y por seguir conectados y conectadas por acá. Entonces, seguimos con la clase de hoy día. La clase de hoy día, acuérdense que es sobre peatones, es un complemento a la clase grabada, ¿cierto?, sobre intersecciones, ¿ya? Y una de las cosas que queríamos mencionar es que, primero, decíamos que idealmente tenemos que pensar en las necesidades del usuario, ¿cierto? Y para eso necesitamos estudiar el espacio personal. ¿Cuánto espacio ocupa una persona? Después, aquí les quiero transmitir el tema de diseño versus usuario. ¿Cómo diseñar pensando de nuevo en el usuario? Y finalmente quisiera terminar esta presentación de esta clase de hoy con el tema de información versus datos. ¿Cómo entregamos información a los usuarios más que simplemente datos que no te permiten entender cómo usar el espacio de circulación? ¿Ya? Así que vamos avanzando un poco en lo que yo les quiero transmitir hoy día. Primero, quiero conversar con ustedes sobre los factores que afectan al peatón. Al igual que el ciclista, el peatón se ve afectado por otros usuarios que están alrededor. Y en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de un peatón que tiene ahí una polera, ¿cierto? Polera negra que dice GAP, ¿cierto? Y se le acerca, esto es un video, ¿cierto? Se le acerca otra persona ahí de gorro, ¿cierto? Gorro blanco y polera blanca. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona se te acerca mucho? Y este es un juego que hace esta persona de gorro blanco, que empieza a acercarse a personas desconocidas y empieza a ver qué tan incómodo se siente la gente o cómo lo toma al final. Entonces yo los invito a ver este video, se los voy a mandar por el chat, miren, vamos a mandarlo al tiro para que ustedes vayan sapeando por mientras estos videos que yo les mando. Vamos a poner acá el chat, ¿cierto? Y ustedes pueden ir mirando un poco esos videos y pueden no necesariamente verlo completo, como les digo, pero hay ciertas partes interesantes que hablan de qué tan cerca es cerca. Ese es como el concepto que les digo. Y es interesante porque las personas, al parecer, tratan de evitar el contacto con otras personas, y más aún hoy día que estamos en pandemia, que también mantenemos cierta distancia física, ¿cierto? Entonces es interesante esto de cuánto espacio realmente estoy ocupando. Y en ese sentido, el espacio de una persona se podría representar como una elipse, para que ustedes vayan entendiendo. Estos temas de peatones lo he explicado también en otros cursos, pero creo que también es importante mencionarlo en este curso de Ingeniería Vial, porque estamos diseñando intersecciones pensando también en los peatones que cruzan, ¿cierto? Y entonces tenemos que pensar un poco cuáles son las necesidades de ellos. Y un peatón tiene una representación mirada desde en planta, ¿cierto? Desde arriba, de un espacio de 50 por 60, pensando en una especie de elipse, ¿cierto? Entonces, ocupa cierto espacio y obviamente ese espacio va cambiando cuando voy caminando.
Ese espacio tiene que considerar los brazos, tiene que considerar los pies, ¿cierto? Y ya no es solamente una elipse, es como una mancha, es un polígono que se va moviendo y que es dinámico. ¿Ya? Me van avisando si es que hay preguntas o comentarios. Ahí, Tomás, Sí, profe, dale, Tomás. Tomás, eso. Yo creo que tengo una pregunta. ¿Ese es como una distancia estándar, o sea, una elipse estándar? Porque cuando uno va con otra persona, claramente no va a la misma distancia que si no conociera a la otra persona. Muy buena observación, Tomás, y justamente te adelantaste un poco a lo que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la relación entre personas. Yo me voy a sentir más cómodo o menos invadido de mi espacio, ¿no? Cuando tengo una relación con otra persona. Si yo, por ejemplo, estoy con mi pareja, yo puedo mantener una distancia con mi pareja mucho menor. Pero si una persona desconocida, yo me voy a sentir totalmente invadido si esa persona se acerca mucho. Entonces, obviamente, esas distancias van cambiando y ese espacio que ocupa la persona va cambiando si es que yo tengo una relación distinta con quien estoy alrededor. Así que muy buen punto, Tomás. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy buena observación. Interrúmpanme cuando ustedes quieran. Es súper importante para mí y ojalá para ustedes también esa interacción y que vaya quedando todo lo más claro posible. ¿Ya? Y en ese sentido, justo Tomás adelantó a la siguiente diapositiva. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una relación entre personas? Entonces, imagínense que ustedes están parados justo en medio, como en el anillo más íntimo que aparece ahí, y hay una persona que está ahí, ¿cierto?, mirada desde arriba, y ustedes virtualmente generan ya automáticamente en su mente, generan espacios virtuales que le llamamos anillos. Y esos anillos, de alguna forma, son espacios virtuales que los demarcamos virtualmente, tenemos cierto margen de distancia imaginariamente, ¿cierto? Y esa distancia imaginaria va a estar relacionada a la relación que tenemos con otras personas. Si yo, por ejemplo, tengo, como les decía, estoy en mi zona más íntima, ¿cierto? O sea, menos de 0,45 metros, o sea, menos de medio metro, esa zona yo la voy a delimitar como zona íntima. Y va a ser alrededor de esa distancia alrededor, es una distancia, llamémosle un anillo, ¿cierto? Un anillo virtual, porque es más o menos igual en todo más o menos, ¿cierto? Y después, de alguna forma, yo voy a ir incrementando ese anillo, ¿cierto? Pensando en, por ejemplo, yo me paso al anillo que es más naranjo, y ya no va a ser mi zona más íntima, donde yo podría estar cerca de mi pareja, no hay problema, pero si ya es una zona más personal, tal vez podría aguantar ese espacio, ¿cierto? Cuando estoy cerca de un amigo, por ejemplo. Podría decir, mira, una persona se me acercó menos de 1 metro, menos de 1,2 metros, y claro, se acercó, yo no me sentí invadido, porque era una persona conocida, un amigo de la infancia, qué sé yo. Entonces, hay cercanía, yo tolero ese espacio, y por tanto voy definiendo estos anillos. Cuando yo estoy en una zona más social, el espacio social tiene que ver con una distancia que llega casi a los 4 metros. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos nosotros en algún lugar, por ejemplo, más público, pero que tiene cierta relación entre personas, por ejemplo, si estuviéramos en una clase presencial, claro, nos conocemos un poco todos, no necesariamente somos todos amigos de infancia, pero de alguna forma esa relación que tenemos de que estamos todos en una clase nos permite tolerar y no sentirnos invadidos si es que estamos a una distancia entre uno y otro de unos 4 metros, ¿cierto? Y cuando estamos en un espacio totalmente abierto y hay gente desconocida absolutamente, o sea, no necesariamente con un fin común, como por ejemplo una clase o algo así, ese anillo que nosotros armamos llega a casi los 8 metros. ¿Se fijan? Entonces, lo que dice Tomás tiene mucha relación con la relación que tenemos entre personas y cómo eso va a ir generando estos espacios de espacios personales, donde yo voy delimitando virtualmente hasta dónde yo me siento invadido o no. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, la pregunta que podríamos hacer si estuviéramos presencialmente, y esto ustedes lo pueden hacer en su casa o con más gente, ¿cierto? Vayan acercándose, ¿cierto?, a otra persona. Vayan probando desde A a B. Imagínense, ustedes son B y pidan a la otra persona que se vaya acercando. Y partan de los 2,5 metros, de un borde de la pieza, por ejemplo, y vayan acercándose, vayan pidiendo a esa persona que se acerque. Y vayan detectando hasta dónde se sienten ustedes incómodos o no. Y obviamente, si esa persona A que se está acercando fuera distinta a su pareja, fuera distinta a su amigo, fuera tal vez un desconocido, una desconocida, naturalmente eso cambiaría, ¿cierto? Cambiaría esa percepción de sentirse incómodo. Entonces, ¿cómo diseñamos los espacios? Entonces ahí, por darle un ejemplo práctico, 1,2 metros de ancho de vereda, ¿es suficiente? Por ejemplo, pregunta a partir de este análisis que estamos haciendo.
basta con 1,2 metros para yo generar un espacio cómodo para que la gente pueda circular, siendo que muchas veces estamos en un espacio público donde hay muchos desconocidos o desconocidas, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso, por ejemplo? ¿Cómo estamos diseñando hoy día los espacios públicos pensando en esto? Profe, Tomás dice que depende del sector. Depende del sector, perfecto, ¿cierto? Sebastián, una pregunta. Sí. Dale nomás, dale Diego. Ahí, ¿cómo entra en juego el tema de las personas con discapacidad, por ejemplo, las que usan sillas de ruedas y esas cosas? Es una muy buena pregunta también, Diego, porque tiene que ver con por ejemplo, una persona con discapacidad, primero hay que agregarle también el dispositivo de movilidad. Entonces, a ese espacio que ocupa la persona, ¿cierto? Hay que agregarle este dispositivo que muchas veces es una silla de ruedas, un bastón, ¿cierto? Imagínense que el bastón ya necesita espacio mucho mayor, porque el bastón va moviendo, ¿cierto? El bastón para personas ciegas, ¿cierto? Tiene que ir moviéndose, no solamente para ir tocando objetos, en el sentido que la persona se puede caer, sino que también el bastón va haciendo golpeteos para que, de alguna forma, el entorno permita generar un eco de ese sonido y la persona sepa más o menos dónde está, en qué espacio está, cuáles son las dimensiones, las distancias a ciertos objetos. O sea, un tema también sonoro también. Entonces, ahí empieza a aumentar ese espacio considerablemente. Yo, a través de una investigación, encontré que al menos una persona en silla de ruedas necesita el doble de espacio que una persona sin silla de ruedas. Y eso lo hice a partir de investigación en el laboratorio de la universidad, donde hacemos experimentos a escala real. Ahí Fabián también es parte del equipo memorista que va a hacer una investigación parecida, pero tiene que ver con eso, que le agregamos ese dispositivo de movilidad y eso hace que sea más complejo. Además, tener que considerar que muchas veces las personas con discapacidad van con una persona acompañante. Y esa persona acompañante también genera otro espacio más. Entonces también es súper complejo. La normativa de accesibilidad, que lo vamos a ver la próxima semana en una charla que les quiero proponer para el próximo viernes, pero habla de que al menos yo tengo que tener un radio de giro de esa persona en discapacidad, que tiene discapacidad en silla de ruedas, de 1,5 metros para que la persona en silla de ruedas pueda moverse libremente en la vereda o en cualquier espacio público. Y es por eso, porque es complejo, pero si a eso le agregamos que la persona tiene que tener asistencia o le agregamos otras condiciones que necesitan las personas con discapacidad, el espacio ocupado es mucho más complejo. Así que muy, muy buen punto, Diego. Yo creo que da para buena discusión ahí. Y hoy día el tema de la discapacidad es un temazo en el sentido de que cada vez estamos teniendo más personas con discapacidad, ya sea visual, ya sea de repente de otras cosas. O sea, por ejemplo, desde personas que tienen no el 100% de discapacidad, pero pueden tener un porcentaje. De hecho, en Chile, alrededor de 2 millones de personas dicen tener algún grado de discapacidad. Puede ser, por ejemplo, que usen lente o que de repente tengan algún otro grado de discapacidad que puede ser más físico, ¿ya? Y la próxima semana también vamos a ir avanzando un poco más en eso de la accesibilidad en general y vamos a hacer una charla bien entretenida, ojalá les guste para el viernes que viene. Así que les voy a ir avisando y vamos a ir profundizando mucho más en este tema, ¿ya? Así que muy, muy buen punto ahí a Diego y bueno, y también Tomás que hablaba también que depende del lugar también, ¿cierto? No es lo mismo esto de sentirse tan cerca cuando estoy en el metro, cuando estoy obligado a estar casi como muy cerca de otros, que cuando estoy en un espacio público, en una plaza, ¿cierto? Donde tengo un poquito más de espacio disponible. Así que muy, muy buen punto también, ¿ya? Y obviamente depende de la cultura, y tal vez eso también dice Tomás, ¿cierto? Que depende del lugar, en términos de que hay culturas que son más cercanas en términos de que las personas toleran que estemos más cerca unos de otros y no se sienten invadidos. Aquí estos triángulos muestran 3 puntos importantes. Cuando un extraño se acerca, cuando hay una relación muy íntima y cuando hay una relación social. Entonces, hay culturas, por ejemplo, como la Argentina, como tal vez nosotros, que toleramos más esas distancias. Entonces, nosotros, por ejemplo, una relación personal, toleraríamos distancias cercanas al 1,3 metros, ¿cierto? Perdón, fits, están en unidades de pies. Y también un extraño lo toleraríamos a 2,5 pies. En cambio, otras culturas, tal vez como por ejemplo la de Medio Oriente, o algunos de algunos lugares tal vez de Europa, ¿cierto?
tal vez son más distintos, ¿cierto? Los nórdicos tal vez mantienen cierta distancia unos con otros, no son tanto de abrazarse, de estar cerca, etcétera, y se sienten muy incómodos cuando alguien se acerca mucho. Entonces, hay un tema cultural natural que viene detrás de esto de qué tan distancia, qué tan cerca es cerca al final, ¿cierto? Como la distancia juega un rol importante. Y eso un poco también muestra estos gráficos de la distancia social, personal o distancia íntima, que depende un poco de las culturas, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende el comportamiento? Lo mismo un poco que los ciclistas, ¿cierto? Depende de la cultura de las personas, de cuánta gente está alrededor, de los espacios físicos, depende de si estoy en el metro, estoy en un espacio público abierto, estoy en un espacio cerrado, depende de la información que esté alrededor, depende del clima, depende de si hay lluvia o no hay lluvia, hay gente que se comporta distinto, ¿cierto? Entonces los peatones van a comportarse distinto y el espacio ocupado va a ser distinto dependiendo un poco de estos factores, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, aquí puedo mostrarles algunos videos que me gustaría compartir con ustedes, se los voy a mandar por el chat, para que ustedes puedan ir mirándolos un poco por mientras que vamos avanzando. Ahí hay uno, por ejemplo. La gracia de los videos es que los vayamos viendo al tiro porque... O los dejamos para después nomás. Igual... ¿Cómo pueden ir viéndolo al tiro? Pueden ir sapeándolo al tiro, son cortitos, vayan viendo un poco los videos. Perdón, ahí. 6 minutos, tampoco está en corto. No, pero me refiero vayan sapeándolo, en el sentido de que vayan mirando un poco de qué se trata. Yo les voy a ir comentando algunas cosas, miren. Pueden ir, obviamente, destinarlo al final para verlo con más detalle. Pero ¿qué es lo que les quiero transmitir? El primer video que les muestro ahí habla un poco del concepto que más lento muchas veces más rápido, ¿ya? El primer video que les mandé. Y eso quiere decir, por ejemplo, en una estación de metro, cuando de alguna forma, o en una salida de emergencia, cuando tenemos una puerta de salida, y tratamos de hacer que la gente se comporte más lento, en el sentido que tenga una línea, una fila que baje o suba adecuadamente, deje bajar antes de subir, o de repente respete a la persona que está al lado. Eso hace al final que los flujos sean mucho más ordenados y al final termine que los tiempos de demora sean menores. Y uno podría pensar lo contrario, que mientras más rápido la gente sale o se mueve y casi pelea por el espacio, voy a tener tiempos menores igual. Y no es así, porque la gente al final, entre que se pelea y todo, genera que mucha congestión en la puerta o en estos puntos más congestionados y hace bloquear el espacio. ¿Ya? Entonces, ese es un primer punto. No siempre más rápido significa, o más alocado el movimiento significa más rápido, ¿ya? En este caso es todo lo contrario. El segundo video que les comparto, y que lo pueden ver de a poquito, es que el tema de los cuellos de botella. Un cuello de botella se define como un espacio que se estrangula, desde un pasillo, por ejemplo, una puerta de salida, un angostamiento, y se generan fenómenos reentretenidos ahí. La gente se aglomera alrededor de la puerta, los pasillos muchas veces los bordes no se utilizan, ¿cierto? Y es interesante eso, lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y después, pensando en otros fenómenos que ustedes pueden ir observando en el video número 3, el tercer link que yo les comparto, vean lo que pasa cuando tenemos un pasillo y dos flujos de peatones se cruzan viniendo de direcciones opuestas. Y fíjense lo curioso que sucede. Empieza a pasar que cuando tiene cierta cantidad de gente o una densidad más o menos alta, pasa que se empieza a ordenar los flujos y la gente busca el mínimo esfuerzo. Eso quiere decir que trata de evitar el choque con otra persona que venga en el sentido contrario. Por tanto, yo que voy detrás de una persona me trato de acoplar y voy formando filas de flujo. Eso es un poco lo que pasa en el tercer video y lo comparto acá para que ustedes vayan entendiendo también la dinámica de los peatones. Entonces, revisando un poco qué es lo que pasa. Por ejemplo, en un cuello de botella, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay efectos. Hay espacios de borde que no se utilizan, la gente se aglomera en la puerta de salida, se forman una especie de arco, ¿cierto?, en la puerta de salida, y hace que la gente empiece a aglomerarse justamente ahí, ¿ya? Eso es un poco lo del segundo video. Y el tercer video habla de cuando dos flujos se encuentran viniendo de lugares distintos. Bueno, se genera una serie de cosas, ¿cierto? Se generan estas direcciones de flujo que van evitando el choque. Los bordes de los pasillos en general no se usan mucho, se van formando filas y se ocupa el mínimo esfuerzo, ¿ya? Así que eso es un poco interesante que les quiero mostrar acá del comportamiento de los peatones, ¿ya? Y
un último video que ustedes lo pueden revisar con calma después es mirar cómo otras gaviotas, o sea, perdón, cómo otros animales, en este caso, como otras, en este caso, aves, se mueven, ¿cierto? Y cómo eso lo llevamos nosotros a el movimiento peatonal cuando estamos moviéndonos en grupo. Cuando caminamos los peatones en grupo, también formamos diferentes figuras, por decirlo así. Tenemos forma de V o forma de J o qué sé yo, ¿cierto? Y buscamos una forma eficiente de movernos. No necesariamente usamos, en este caso, la V invertida o cosas así, sino que tratamos de ser eficientes cuando vamos 4 personas caminando en una misma dirección. Siempre hay uno que tal vez toma un poco la delantera y otros que se quedan un poco más atrás. Y eso se da porque de alguna forma buscamos el mínimo esfuerzo, trabajamos como grupo tratando de movernos sin afectarnos, por ejemplo, con el entorno, ¿cierto? Que muchas veces el espacio no está disponible o tenemos personas que están alrededor y que nos pueden afectar el movimiento. Entonces, actuamos de alguna forma muy parecida a las aves cuando nos movemos en grupo. ¿Ya? Entonces, por ahí quería partir con eso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé si alguien quiere mencionar algo sobre esto de cómo nos movemos en grupo, cómo los peatones se van moviendo, pero hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Estamos ok? Perfecto. Sí, profe. Súper. ¿Sí? Súper, ya. Entonces, volvamos un poco a la presentación. Volvamos a este concepto de diseño versus usuario. Al igual que lo habíamos visto con los ciclistas, siempre hay un diseñador que muchas veces diseña no pensando en el usuario. En las plazas típicamente podemos ver este tipo de situaciones, donde vemos que el usuario al final hace su propio camino, que es el que efectivamente el que se utiliza, ¿cierto? Y obviamente esos caminos muchas veces buscan lo que hemos dicho, buscan el mínimo esfuerzo. Muchas veces ese mínimo esfuerzo es la ruta más corta, es la ruta más directa, es la que tiene, no sé, la que va pensando no en la pendiente, se te busca lugares más acortando caminos, ¿cierto? Y eso se da también en otros ejemplos, ¿cierto? Si ponen ustedes una barrera o una pasada especial para que los peatones puedan cruzar, al final la gente toma el camino más corto, tal vez de menos esfuerzo, que es pasar por atrás de esta barrera, evitando el lugar adecuado desde el punto de vista del diseñador. Entonces, al final, ¿quién tiene la culpa acá? ¿A quién le podemos... ¿Quién es el responsable un poco? ¿Es simplemente el usuario el que no respeta el diseño? ¿O es simplemente que el diseñador no hizo un diseño adecuado para el usuario? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la No se ¿qué pensó ideas tienen? en el usuario. Se hizo la obra como que quedara bien y adecuada al lugar, pero no se pensó en la persona que va a usar ese lugar. Exacto, O sea, ¿cierto? yo diría que ni siquiera quedó bien pensado. Y ni siquiera quedó bien pensado, ¿cierto? O no se visitó el lugar también. O no se visitó el lugar, que es un poco lo que también nosotros transmitimos con ustedes de... lamentablemente no podemos por pandemia, pero siempre es bueno ir al lugar, ver un diagnóstico, hacer un adecuado diagnóstico pensando en la realidad local y luego de eso diseñar. No podemos llegar y aplicar la normativa y diseñar por normativa, por proyecto tipo, sin necesariamente haber visitado el lugar, naturalmente. ¿Sí? Pero ese proyecto quedó no terminado, según yo, o sea, o sería una estupidez. Exacto, claro, está muy mal diseñado. ¿Se Pero fijan? ¿por qué no lo terminaron? Porque Claro. después, para que no pasen las motos al parque, puede ser que les falte la reja para allá, para acá, y así. Exacto, puede haber sido que quedó en la mitad, no lo terminaron y al final la gente empezó a utilizarlo de mala manera también. Exacto, ¿sí? ¿Sí? Y por eso acá el gran mensaje de esta clase también es diseñen siempre como usuarios. Si van a trabajar sobre la vialidad, en los cruces, y van a pensar que tienen que hacer un cruce más seguro, bueno, imagínense que ustedes van cruzando por ahí. Vayan a visitar el lugar si es que pueden. No necesariamente hoy día me refiero a este curso, pero a futuro, cuando tengan que hacer proyectos más profesionales, ¿cierto? Cuando egresen, siempre vayan trabajando desde el usuario, ¿ya? Y eso les va a permitir entender las lógicas del usuario. Y de esa manera van a hacer un diseño que va a ser mucho más adecuado. ¿Ya? Ese es el gran mensaje aquí, ¿ok? Y por último, en la clase de hoy, quería tratar de entender esta diferencia entre información y datos, que muchas veces nosotros como ingenieros nos confundimos.
Un primer punto es que el peatón siempre interactúa con el espacio disponible, la geometría, la policía, oficiales, seguridad en general, y obviamente con ellos mismos, incluso con los autos, ¿cierto? Y hay espacios que se empiezan a perder, entre comillas, ¿cierto? Que se pueden utilizar para otras cosas, ¿cierto? Las esquinas, por ejemplo, son espacios que son medios perdidos y que efectivamente por ahí, por ejemplo, podrían ir la publicidad, podría estar, por ejemplo, ahí la información para los usuarios, entre otras cosas, ¿ya? Entonces ustedes también como diseñadores tienen que ir pensando qué es lo que está interactuando, con qué está interactuando el peatón y de esa manera hacer, de alguna forma, el mejor diseño posible, ¿ya? Nunca, nunca poner los peatones y los autos juntos en un espacio cuando tenemos altas velocidades. Cuando tenemos zonas 30, como un poco lo mencionábamos en la clase grabada, con esta intervención de tráfico calmado, podemos hacer espacios combinados, donde el peatón combina espacio con el auto, con la bicicleta, etc. Pero cuando tenemos velocidades muy altas, por ejemplo, 50 km por hora o más, nunca poner los peatones y los autos juntos, ¿cierto? La probabilidad de muerte aumenta exponencialmente, ¿cierto? Cuando la velocidad aumenta, y por eso que de alguna forma hoy día se busca que las velocidades sean reducidas. Por eso un poco la pregunta que les hacía al principio de, ¿tenemos que reducir la velocidad en las intersecciones? Yo diría que sí, y obviamente como comenzábamos también depende, ¿cierto? Conversábamos porque depende de la intersección, del tipo, de lo que se busque detrás, ¿cierto? Queremos reducir los accidentes de todas maneras. Entonces es importante que ustedes como concepto ya, desde ya piensen que los autos y los peatones no pueden estar siempre en un mismo lugar, y eso tiene que ver por las diferentes velocidades. Esto también lo hemos comentado un poquito antes también, el campo visual es importante que ustedes lo consideren y tiene relación con el punto anterior, ¿cierto? A mayor velocidad, el campo visual del conductor en el auto se disminuye y por tanto yo tengo como conductor menos posibilidad de ver lo que pasa en el resto de la plataforma vial, por tanto puedo causar algún accidente al no ver lo que está pasando alrededor. Y por último también es importante la señalización. ¿Cómo ustedes ponen señalización para que el peatón pueda seguirla adecuadamente? No es llegar y poner un letrero, tiene que estar a la altura adecuada, tiene que estar pensando en el campo de visión del peatón, la ubicación, la distancia, que de alguna forma me marque, ¿cierto? La ruta, la altura, el ángulo, ¿cierto? Del letrero, la continuidad que viene después. Yo como peatón necesito saber qué viene después. Si hago el cruce de la calle y necesito saber, bueno, qué viene después del cruce de la calle. Tengo que saber si es que tengo en ese cruce adecuada luz. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es accesible o no, desde el punto de vista de los letreros o de otras cosas? Esa información tiene que tener adecuado contraste en los colores, tiene que tener un tamaño adecuado, tiene que estar despejado el espacio alrededor, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces es importante la información. Y acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Más a nivel de infraestructura de algunos edificios, escaleras y otras cosas. Pero es importante considerar la luz. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay luz? Tengo elementos que puedan hacer pueden ser reflectantes, por ejemplo, y pueden permitir una buena evacuación. La evacuación de emergencia obviamente no puede servir de bodega, son ejemplos un poco llevados al extremo, pero para que ustedes también siempre no se olviden de estas cosas. Ejemplos adecuados de señalización, cuando ustedes canalizan la información, ¿cierto? Y la permiten clasificar por color, dependiendo un poco de los temas. Todo lo que tenga que ver tal vez con traslados pueden ser de color amarillo. Los que sean con maletas, por ejemplo, en un aeropuerto, no sé, o de ubicación puntual final, de destino, no sé, de color azul, y así. Y esa información al final se va incorporando en el usuario y lo va asociando al final. Información en la ruta, ¿cierto? Para dónde ir, información de espera antes de subir al tren. Todas estas cosas también se pueden aplicar en el espacio público, en la vialidad, y son ideas bien interesantes donde va generando una conducta. También se da en el metro otras cosas que podemos llevar a la parte urbana, y pareciera ser que esto se da solamente en estas situaciones, pero ¿qué pasa en la vialidad, en las veredas, ¿cierto? En los cruces, y también información, por ejemplo, que sea adecuada. Aquí vemos un letrero, ¿cierto?, donde dice combinación en línea 4, pero al ladito dice no pasar y después aparece una flecha también. Pareciera ser que confunde un poco la información ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que hay mejor forma de entregar información que esta que vemos acá. Es mejor poner, en vez de una flecha, poner una cruz, por ejemplo. O sea, si la gente al tiro asocia el símbolo con lo que se está escribiendo en la letra.
facilidades para un poco lo que hablábamos antes, para personas con discapacidad o incluso movilidad reducida, una familia, ¿cierto?, con niños, tiene que tener un espacio preferencial, ¿cierto?, en algunos lugares. Lo mismo pasa en la vialidad, con información de letreros, ¿cierto?, hacia dónde están los diferentes servicios en una intersección. O sea, tener esa información justo en un cruce, en una intersección, facilita al peatón poder acercarse a los diferentes servicios y a diferente equipamiento que está alrededor, ¿cierto? Y muchas veces nos confundimos, ¿cierto? Datos es totalmente distinto a información. Datos que yo les digo a ustedes, por ejemplo, datos es decir, 2 pasajeros por metro cuadrado. Eso a usted no les dice nada. Pero si yo les digo, por ejemplo, mire, si la densidad en este espacio es más de 2 pasajeros por metro cuadrado, usted entonces tiene que evacuar esa zona porque hay una alta densidad, ¿cierto? Y por tanto va a ser afectado por un potencial accidente. Eso es información. Te estoy dando más que un dato. Te estoy diciendo qué hacer, para dónde ir. Te estoy diciendo cómo usar ese dato para algo. Entonces yo creo que tenemos que diferenciar eso y un poco esta última parte de la presentación habla de eso, ¿cierto? Y no siempre, muchas veces lo que, como dice ahí, lo que vemos no siempre es lo que pensamos que es. Imagínate la cantidad de flechas ahí de saber para dónde va el baño, si no es baño, si es una zona de espera, si hay fila. Entonces es muy complejo, ¿ya? Así que esa era un poco la idea final de esta clase y como conclusión, pensar siempre que el peatón, ¿cierto?, tiene una misma conducta que el auto, eso no es así, ¿cierto? Entonces, siempre pensar que los peatones son totalmente distintos, ¿cierto? Tienen un comportamiento complejo, es diferente, se acerca un poquito más al ciclista tal vez, pero también son totalmente distintos. ¿Cómo diseñar el espacio público? Mi mensaje aquí es pensar que tenemos que diseñar como usuarios, ¿cierto? Ese es otro mensaje importante en la clase de hoy. Y la información, siempre tratar de hacer información clara, simple, guiar al usuario, entre otras cosas, ¿cierto? Así que esa sería la clase de hoy, esa sería mi presentación que quería compartirles a usted, y como le había dicho, esto lo he presentado en otros momentos, pero me gustaba también compartirla con ustedes y así poder generar cierta discusión como se da hoy día. También compartir ahí los videos también, y yo les voy a subir este material para que les quede en Canvas también. Así que nada más que decir, era esta la presentación que quería mostrarles. Espero que les haya parecido interesante la clase. Lo que les puedo contar es que vamos a ir avanzando en el curso, en las entregas. La próxima semana tenemos planificado una pequeña tarea para que ustedes vayan ejercitando un poco esto de las soluciones para ir mejorando los conflictos que ya identificaron, para ir preparando la entrega 2. Y también vamos a tener una charla la próxima semana, el próximo viernes, para que puedan ir. Va a estar un invitado especial que va a hablar sobre accesibilidad en intersecciones y en general la vialidad urbana. Así que súper bueno, ojalá que les sirva, como dice Alejandro, ojalá que todos y todas se motiven a participar la próxima semana, y vamos a poner ahí algunos incentivos para que también tengan harta ganas de ir y les sirva para sus proyectos. Así que eso sería por hoy. Espero que les haya parecido bien y cualquier cosa me van escribiendo por mail, ¿ya? Así que súper, lo dejamos hasta aquí y nos veremos entonces la próxima semana. No sé si hay dudas, preguntas, si alguien quiere compartir alguna cosa, ¿cierto? Algún punto, ¿no? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Súper. No sé si alguien justo había también conversado ahí, había dicho algo. ¿No? ¿Estamos bien? No, todo claro, profe, muchas ¿Todo gracias. claro? Súper, ya, genial. Yo por acá también estamos Ya. clear. Súper, qué bueno. Ya, pues, entonces lo dejamos hasta aquí. Les agradezco por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. La próxima semana hay ayudantía. La próxima semana hay ayudantía, sí. Esta semana les pedimos disculpas porque estuvimos... Sí, no, la tercera dosis. Entre Franco y yo nos pusimos también los dos la tercera dosis y estuvimos recuperándonos ahí, estuvo bien intenso. Así que, pero ya la próxima semana retomamos todo, la ayudantía, y el próximo viernes la charla que les cuento. Ya, bueno. ¿Ya? Así que súper. Ya, pues, profe. Buenísimo, profe. Chao, que estés bien. Tengan buen fin de semana. Chao, profe. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.